Con mucho gusto, amigo. Para mí es un honor presentar a la ponente de hoy. Eh, la amo, ella no lo sabe, pero la amo. Y amo a sus hijos y a su vida y a su mamita y todo lo que hace. Doctora Adri Cortés, qué placer saludarte y tenerte en esta tu casa, porque ya es como la tercera o cuarta vez que Adri nos expone en estos 5 años, amiga, qué lindo caminar juntos en BNI. Y para mí es un honor invitarte y darte la ponencia. Eh, Tiene su papá y su mamá con los cuales vio construir una empresa con más de 50 años en la importación de bicicletas. Madre orgullosa de sus hijos Bruce de 15 y Christopher de 10. Eh, Ella es traductora oficial en una de las páginas sobre nutrición más importantes del mundo hace 9 años. Eh, Después de haber traducido más de 730 artículos en español, se ha dedicado a enseñar pacientes cómo revertir enfermedades crónicas a través de la alimentación y la medicina y el estilo de vida con su plataforma, una de las más completas en español, bienplantado.com. Ese nombre, grábeselo, muchachos. Eh, Ha trabajado toda su vida sobre Bien Plantado. Bien Plantado es su tercer hijo. No, no lo quiere aceptar, pero es su tercer hijo, fuera de Bruce y se me perdió su hija. Christopher. Y Christopher, sí. Eh, Después es instructora del certificado de nutrición en español en el Centro de Estudios sobre Nutrición del doctor Colin Campbell, junto a otros expertos en Latinoamérica y conferencistas. También en inglés lo hace. Hoy forma parte de la Junta Médica Asesora en este centro junto a otros 30 profesionales de salud a nivel internacional. De los 5 latinoamericanos del mundo, nos representa como única colombiana en la selecta Junta Médica. Eh, yo tuve el honor de estar en la Convención Mundial en España y orgullosamente se me paraban los chinitos, como dicen en México, de verte ahí exponiendo junto a todas las personas que expusieron en esa Convención Mundial, Adri. Y siempre te lo he dicho, me he sentido tan orgulloso de ver un latino frente a toda la Convención Mundial de BNI y tú nos representaste que yo sepa, en el 2023. Yo no sé si otra vez te lo han dicho, o te lo han pedido, pero para mí fue muy lindo verte ahí en ese escenario frente a 2.800 empresarios BNI del mundo. Eh, He tenido una trayectoria excepcional. Los acompaño desde la Oficina Nacional como Directora Nacional de Educación, BNI Colombia desde hace 3 años. Y ha sido la única colombiana en dar la conferencia en la Convención Mundial, que ya lo dije. Adri, toda nuestra atención la tienes tú a partir de este momento y para mí es un honor. Ya eres coanfitriona para que hagas toda la presentación. Maravilloso, Juanca. Muchísimas gracias por esa presentación tan hermosa, por esos mensajes, ese amor, me van a hacer sonrojar. No es el reflejo de mi saco, sino me van a hacer sonrojar. Qué bonito ver aquí caras conocidas y caras lejanas. Carlitos, Jairito, Glorita. ¿Cómo están todos? Personas que están más lejos, pero nos conocemos. Fabio, Mariana, Danilo. Bueno, qué rico. Y qué rico que están aquí. Aquí veo ya caras que ya han escuchado esta conferencia. Cada vez que doy esta conferencia, siempre cuento una historia nueva. Entonces, no, repiten completamente. Y para las personas que no han escuchado esta conferencia, créanme que pongan mucha, mucha, mucha atención. Yo les voy a terminar esta conferencia con algo fantástico de los resultados que ustedes pueden obtener no solamente en BNI, sino en su vida entera, gracias a saber hacer esto, el storytelling. Yo creo, Juanca, que yo voy a empezar a promocionar esto como la herramienta para optimizar, ¿sí? La rentabilidad que tú tienes de BNI.
Sí, es porque como va a ser como los rayitos de sol que se inventó en México, el proof. O sea, deberíamos de decir, esta sería la temática del storytelling, cómo venderme con una historia hermosa nuestros productos. exactamente. Y pues realmente eso es algo fantástico porque, mejor dicho, lo que les voy a contar hoy los va a dejar también flow. De lo último que me ha pasado gracias al storytelling que yo he aprendido y aplicado. Entonces, pongan mucho, mucho, mucho cuidado y qué lástima las personas que no vinieron. Y qué favorecidos son ustedes porque si están empezando su corrido en BNI, esto les va a potenciar muchísimo su metodología. Y aquí les voy a dar pautas claras para que ustedes salgan de acá sabiendo hacer su storytelling y les queda la tarea de hacerlo, ¿sí? Esto es como, yo digo, yo con la nutrición funciona como los medicamentos, si uno se los toma funciona y si uno no se los toma no funciona. O sea, si ustedes no hacen la tarea que queda a partir de esto, pues van a perder una hora valiosísima de su día y no solamente eso, van a perder muchos unos a unos supremamente valiosos de aquí en adelante. ¿Y qué significa eso? Van a perder muchas referencias y eso significa van a perder muchos negocios. Entonces, ojo, atentos, papel y cuidado, papel y lápiz para que ustedes lo hagan. Entonces, ¿por qué hablamos de storytelling? Todo lo que nosotros hacemos en Beni es comunicar. Si nos vamos a la base de esto, estamos es comunicando nuestro mensaje, comunicando nuestro producto, comunicándonos, capacitando a nuestro equipo de ventas, que son nuestros compañeros del capítulo de BNI. Y si nosotros no afinamos esta habilidad de comunicación, créanme que estamos perdiendo oro. Entonces es muy importante entender de qué se trata la comunicación y por qué el storytelling es tan destacada. Es una estrategia supremamente poderosa. Y aquí en la comunicación, sí, y voy a abrir con algo que es supremamente importante porque yo voy a hablar de la parte, la estructura del storytelling. Pero antes de hablar de la estructura del storytelling, tenemos que recordar que la comunicación, tan solo el 7% de la comunicación es verbal, ¿sí? El otro 93% es el tono de voz, el ritmo de voz, la velocidad que tú utilices y obviamente el lenguaje corporal que tú utilices cuando tú comunicas. Entonces es muy importante que la historia incluya todos esos factores, porque aquí van a tener la estructura y van a saber qué decir, pero eso tiene que ir acompañado en la forma en cómo ustedes comunican su historia. Cuando hacemos storytelling, ustedes obtienen la atención de la persona con la que ustedes hablan. Y créanme que ustedes fuera o dentro de BNI estamos absolutamente compitiendo por la atención de la gente. Y yo voy a hacer aquí un ejercicio, ¿sí? Yo aquí veo caras mirando hacia abajo hacia su celular. O sea, yo estoy compitiendo con el mensaje que les está llegando de WhatsApp para obtener su atención, ¿sí o no? Estoy compitiendo con el mensaje que les está mirando el correo para obtener su atención. Hoy en día, más que nunca, el ser humano está expuesto a tantos estímulos que nos ha vuelto muy dispersos. Entonces, la estrategia que ustedes van a aprender hoy son la estrategia que utilizan las películas de Hollywood. Por eso, una película, uno se queda así pegado y uno dice, no puedo, o sea, me tengo que acostar, pero yo quiero terminarla, yo quiero terminarla. Y estoy así. Entonces, es importante que ustedes tengan atención en esto y más en BNI, cuando en BNI nuestro capítulo nosotros no tenemos competencia. Yo estoy en desacuerdo con eso, que sí, no tenemos competencia con respecto a nuestra línea, pero sí tenemos competencia con respecto a la atención de los demás. Un Ah, capítulo de 20, 30, 50 personas, 60 personas, todos presentando lo mismo. ¿Quién es el que va a ser más poderoso al contar su historia? Pues los que sepan la estrategia de cómo hacerlo. ¿Quién es el que va a generar más recordación? La persona que se haya entrenado a hacerlo y se haya planeado. Entonces levanten la mano si están de acuerdo con lo que les estoy diciendo y si tiene sentido. Maravilloso. Y es eso lo importante, porque tantos estímulos, uno tras el otro, que estamos con memoria de pollo y ya por al siguiente día es, ¿y este qué era lo que hacía? Cuando llega gente nueva a un BNI, ¿no? ¿Y ese qué línea es la que tiene? Entonces, si ustedes quieren aprender una estrategia para que todo lo Yo que sí me acuerdo que tiene digan, todos los contenidos. por favor, alguien me pague el micrófono que se le prendió. Si ustedes quieren generar la estrategia para que las personas recuerden absolutamente todo lo que ustedes digan, eso tiene una metodología específica. Entonces, eso es muy, muy importante. Y obviamente en la comunicación, pues esto es obvio, pero para muchos networkers nuevos se les dificulta tener la claridad y la simplicidad de su mensaje.
Yo como conferencista de nutrición, de temas médicos, de temas complicados, yo lo he aprendido durante los últimos 18 años. Tú no puedes hablar en palabras enredadas, o sino cuando ustedes hablan una palabra enredada en la mente, se va a buscar esas neuronas, se van a buscar dónde está la neurona que tiene la información de qué significa esa palabra. Mientras eso sucedió, ya cambiaron la historia, ya cambiaron el discurso que tenía el conferencista y, ay, ¿de qué estaba hablando? Ay, no, ya no sé, entonces me pongo a mirar el WhatsApp, ¿sí? Entonces, cada vez que ustedes utilicen, que para ustedes es pan de cada día, hablar de sus términos técnicos de sus empresas y todo lo que ustedes no pueden asumir que todo el mundo les va a entender. Y ustedes tienen que entender que todo el mundo tratarlo como un niño de 5 años y si van a utilizar un término complicado, lo explican antes. Entonces, miren, estas cuatro cosas son súper importantes. Que ustedes sepan que tienen que utilizar su fisiología, su tono, su voz, su lenguaje corporal al hablar y que ustedes puedan generar esa recordación aplicando una metodología clara y simple, en palabras claras y simples. Entonces, yo en este momento, ¿tenemos capacidad de hacer aquí salas, Juanca? Sí, tú puedes hacerlas o déjame y empiezo a hacerlas yo. Ven a ver. Ah, sí, perfecto. Entonces, no, tranquilo, aquí somos 26, entonces vamos a crear 13 salas. Y yo en este momento, sí, les voy a volver a proyectar aquí lo que yo tengo creado. La pregunta es, piensen ya en este momento, les voy a dar 1 minuto a cada persona, o sea que van a ser salas de 2 minutos. Y les voy a pedir que cuenten. ¿Tienen Contéstenos esta pregunta. ¿Ustedes tienen algo vergonzoso para contarle a la otra persona? Piensen en alguna situación vergonzosa, ¿Con intimidad o sin intimidad? con lo que ustedes quieran, ¿sí? Por favor, algo que Ok. sea, ¿sí? Y aquí les voy a dar 2 minutos con cero espera de segundos. O sea, tienen que ser muy efectivos porque si no, no nos alcanza el tiempo. ¿Listo? Con 10 segundos de espera. Súper. ¿Listo? 3, 2, 1, nos vamos. Bye. Únanse por favor a las salas. Se están asignando solas, Adri. Sí, se están asignando solas. Sí. Entonces, tienen ya, listo, ya todos están. Y esperemos que sean 2 minutos. Listo, las 6:14. Quedamos los dos. ¿Cómo estás, amiga querida? Bien, Juanca, bien, bien, bien. Aquí vamos a mover a este muchacho con este muchacho, porque están en solos. Y aquí Fabio quedó solo. ¿Quieres irte con Fabio? Sí, 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 déjame acompañarlo. Ve a la sala con Fabio, porfa. Bien, Creo que salió, creo que salió. no se regresó, aquí estamos. Ah, Seguro. no, no, ya, ya, ya. No, sí, Fabio está con Adrián. Ok, perfecto. Ay, Juanca, no, este proyecto, la fase nueva bien plantada es algo fantástico. Tú no te imaginas. No, tenemos que hacerle uno a uno para actualizarte. Por Muy, supuesto, muy, yo muy. quiero ya ver ese lugar. Ay, es tan hermoso, es tan lindo, Juanca. El espacio es un sitio, en serio, es un sitio sagrado. Es un sitio sagrado para nuestros muiscas, Sí, nuestros claro. indígenas. Y es una conexión con la naturaleza que se siente allá impresionante, una energía supremamente bonita. Bueno, el otro día lo vi porque ibas caminando y cuando estábamos hablando y me enseñabas desde tu apartamento y tú dices, wow. Y son 36 hectáreas, ¿verdad? 32 hectáreas de Eh, espacio. qué lindo. Entonces, no, es maravilloso el espacio. Y estamos haciendo la adecuación de la obra civil y estoy enfrentando pues todos los frentes, sí, empresariales para crear esto realmente como se debe crear. ¿Cuánto consideras que ya vienen otra vez? ¿Cuánto consideras que te llevas reparando? ¿Me cuentan? Mi 2 meses. sobrino. Dos ¿Listo, meses. chicos? Ya llegaron. Bueno, 2 o 3 personas que me cuenten cómo les pareció el ejercicio. Ahí veo ya gente Nos dio sonriendo. tiempo. Nos faltó tiempo. Yo sé, como en BNI siempre falta tiempo, pero quiero que me levanten. Ver las luces. ¿Quién me quiere contestar cómo se sintieron? O sea, Estamos Avergonzados en la otra casa. vez. avergonzados otra vez. ¿Quién más? Sí. ¿Quién más? Yo, Amanda. Sí, dale, Amanda.
Fíjate que yo ya me sentí liberada porque la primera vez que me sucedió sí quería encerrarme en todo mundo, pero ya ahorita que se lo platiqué a Marcos, como que cuando me dijeron algo vergonzoso, rápido, vino a la mente y rápido lo estaba diciendo, pero ya no nos dio tiempo. Diría Pero creo que cuando ya lo procesaste, ya es más fácil para mí. flojita y cooperando, Amanda soltó así al cachito. Así. Levanten la mano quien sintió una conexión diferente con la persona con la que habló. ¿Sintieron una conexión? ¿Sí? Aunque no se conocían, en un minuto alcanzaron a sentir algo de conexión, empatía. Perfecto, listo. Entonces quiero que analicen eso y si nos queda tiempo lo volvemos a hacer ya con la estructura que les voy a hacer, pero no estoy segura si nos alcanza el tiempo. Pero este ejercicio es para que ustedes vayan identificando ciertas herramientas fundamentales en el storytelling y más adelante les voy a contar. El doctor Evan Meisner habla del storytelling de una forma maravillosa y él lo resume en 4 factores. Pero esta es la estructura de Evan Meisner. Después yo les voy a comentar la estructura que utilizan en Hollywood, ¿listo? Que es la que yo he aprendido y la que he implementado tanto en Bien Plantado como en todas mis actividades de BNI. Él dice que siempre un storytelling debe tener un hecho y ese hecho de estar envuelto en emociones. Por eso les pedí que contaran, no cuéntenme cómo les fue el día de hoy, no, cuéntenme algo vergonzoso, porque el vergonzoso es porque ya les generó una emoción de vergüenza, para muchos risa, para muchos, ¿sí? Pero siempre tiene que estar envuelto en emociones. Entonces ustedes aplicaron ya esas dos. Y la tercera es que lleve a la persona a tomar una acción. Entonces aquí es cuando ustedes hablan en una historia, empiezan a salir factores en su historia que hacen que la otra persona se identifique con su propia historia y eso generalmente lleva a una persona a tomar la acción, porque ya hay una empatía. Y el cuarto factor de Ivan Meisner es para transformar su vida de alguna manera. Obviamente, si ustedes están hablando con un cliente, no le van a contar la historia de su niño chiquito, a menos que vendan cosas para niños chiquitos, ustedes les cuentan una historia de algo que tenga que ver con la necesidad de ese cliente. Entonces, esos son los 4 factores. Ahora, ¿por qué contar historias? Número uno, es la forma más simple y la más divertida del aprendizaje. El ser humano siempre aprende mucho más por medio de una historia que escuche. Entonces, ustedes, para las personas aquí, independientemente de la religión, pero un gran maestro, Jesús, el cómo contaba sus historias. O sea, el cómo contaba las cosas que tenía que enseñar era por medio de historias y de metáforas. Entonces es la forma más fácil. Genera muchísima más recordación porque cuando el hecho se pega a una emoción, la emoción estimula centros en su cerebro que hacen que se conecten las neuronas más fácilmente porque se está pegando un hecho a una emoción. Y este mecanismo, al generar la conexión emocional, las personas siempre van a buscar, el cerebro siempre está buscando yo cómo grabo esta información o yo cómo me identifico con esta información. Y si es a partir de una emoción, entonces ahorita, uy, no, claro, tú hiciste eso, qué vergüenza, no, espérate, te cuento la mía también fue parecida. Entonces el cerebro empieza a buscar cosas que son similares a términos de emoción. Y eso es una de las primeras, según hice el certificado del doctor Robert Cialdini de influencia, que es el máster de la influencia en el mundo entero, y la similitud es muy importante para poder influenciar a otra persona. Entonces, ustedes simplemente al contar una historia a nivel de emocional ya están cubriendo y hacerle check a esa parte porque ya están encontrando, el cerebro de la otra persona ya está buscando una similitud entre los dos. Por eso les pregunté, ¿quién se encontró más conectado con la otra persona, sin conocerla? Porque yo no les dije preséntense, diga el nombre, que es mi empresa, ¿sí? ¿A quién están buscando? No, cuenten algo vergonzoso de una vez. Entonces ustedes en ese pequeño ejemplo de un minuto se pudieron dar cuenta que esa conexión emocional sí genera una empatía. Maya Angelou dice, y a mí me encanta esto, y por eso es tan importante, y si ustedes son conferencistas, me corregirán si estoy en lo falso, pero si lo quieren ser, acuérdense de esto toda la vida. Las personas olvidan lo que ustedes les dicen, pero las personas olvidarán lo que ustedes también hacen, pero nunca olvidarán ustedes cómo los hicieron sentir. Ustedes van a conferencias y conferencias y conferencias, pero la que tenga más impacto es esa conferencia que ustedes los hizo sentir de una forma particular.
Entonces, esto aplica en conferencias y esto aplica en conversaciones y esto aplica en unos a unos, ¿sí? O sea, ¿quién realmente se acuerda de todos los unos a unos que ha hecho? Yo pienso que sí, a menos que tengan la IA haciéndole resumen de todos sus unos a unos, que eso pasó hasta hace recientemente, eso no lo hacen. Ustedes olvidan mucho, pero ustedes nunca se olvidan cómo se sintieron en ese uno a uno. ¿Sí? Ese es su cerebro, guarda esa información en esas neuronas y eso se queda ahí para siempre. Entonces, por eso es tan importante. Porque nosotros al contar en las comunicaciones cometemos muchos errores. Y los errores más frecuentemente es obviamente no ponerle emoción a la historia, explicar inicialmente las características de nuestro negocio o servicio. Miren, ustedes no se imaginan cuántos unos a unos yo he hecho. Y del uno a uno la gente empieza una vez, 20 pongo mi PowerPoint y 20 estoy contando de mi empresa y cuando yo estoy en esos unos a unos eso me entra como por, ¡ay, un momentico! Y ya tengo pues como la madurez suficiente en esta metodología que yo le digo, ¿te puedo hacer una retroalimentación? ¡Para ahí! Cuéntame tú quién eres. Cuéntame de dónde vienes, para dónde vas, ¿sí? Cuéntame en serio qué eres como persona. Antes de empezar a contar tu negocio y tu servicio. O sea, eso, así no se construye empatía. Y aunque estamos entrenando una fuerza de ventas, pues no nos podemos coger el uno a otro como si fuera la fuerza de ventas un empleado y venga, le cuento lo que tengo que hacer o lo que usted tiene que decir de mí. Entonces, cuando hacemos eso, otro error Go de es, grupal. creo que tengo un micrófono abierto, chicos, si me ayudan. Ya lo cerré, don Fabio. Listo. Cuando no conectar nuestro negocio con nuestra experiencia personal, precisamente porque le falta emoción. Entonces ustedes siempre tienen que empezar por la parte personal y conectar su historia para que el cerebro empiece a buscar similitudes. Y lo otro es explicar los beneficios hablando en términos técnicos. Entonces aquí sí voy a profundizar un poco más sobre lo que se refiere Russell Brunson y ya les voy a explicar más adelante quién es Russell Brunson sobre la burbuja del tecnicismo. ¿Qué es lo que pasa? Siempre nosotros empezamos nuestro camino como empresarios aprendiendo cosas, investigando cosas, pero generalmente ustedes encuentran algún factor que les tomó alguna dificultad, algo que ustedes tenían que resolver, algo que les pasó en su vida personal, algo. Siempre, ustedes generalmente están en lo que están haciendo porque les llamó la atención por algo que tenían que resolver en su vida. Entonces, cuando ustedes encuentran esa solución, ¿sí? Y Russell Brunson habla de la palabra epifanía, ustedes encuentran la solución. Oh, así es que yo puedo generar mejores, no sé, seguimientos de clientes. Wow, así es que yo puedo estructurar mejor una empresa. Wow, así es que yo puedo enseñarle mejor a los gerentes, ¿sí? Como Gita Coach, a los gerentes a hacerles coaching ejecutivo y que ellos puedan prosperar, lo que sea. Entonces, eso los llevó a ustedes a aprender cierta información. Entonces, ustedes ya se vuelven en ese empresario, todo sabiondo, y por eso lo pongo con gafitas, sin ofender a la gente que tenga gafitas. Oiga, yo también tengo gafas, por eso me está ardiendo tanto los ojos. Eh, a la gente con gafitas, yo sí decía, algo está mal aquí en esto, con gafitas, y esta persona se vuelve una persona experta, ¿sí? En lo que sabe, porque pues aprendió de esa nueva oportunidad y empieza a hablar en una burbuja de términos que solamente entiende él y sus compañeros de trabajo, ¿sí? O sus colegas o sus pares, pero no en cosas que la otra persona, en cualquier persona pueda entender. Entonces, caer en esa burbuja del tecnicismo es pérdida de claridad y como ya les dije, eso ustedes no lo pueden hacer. Y obviamente no tener esa conexión emocional con lo que ustedes quieren compartir. Mire, esta técnica que les voy a enseñar es tan buena que yo caí redondita y eso lo comenté en la capacitación pasada que hice para BNI Colombia. Imagínense que un compañero de BNI Champions, hago el uno a uno con él y yo terminé ese uno a uno así, como si estuviera viendo una película. Y yo, ¡ah! ¿En serio, Osquitar? ¿Todo eso te pasó? No. Impresionante. No, 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 no. ¿Sabes qué, Osquitar? Yo estaba pensando, yo te necesito como coach financiero. Y ¡pum! Cerramos negocio con él, con Osquitar. Cuando Osquitar me dice, Adri, ¿sabes qué? Yo estoy aplicando lo que yo aprendí en una capacitación tuya hace 3 años. El alumno superó al maestro. Yo ni me la pillé, ni me la pillé que él estaba utilizando la estrategia que él aprendió en una capacitación igual que estas. Pero ni me la, o sea, si ven cómo es el cerebro siempre quiere,
encontrar información a través de historias. Y yo en serio quedé como, no puede ser. Y él era toteado de la risa. Le dije, yo estoy aplicando lo que usted enseñó. Entonces, ahí es donde se ve la aplicación tan chévere de esto. ¿Cuándo ustedes deberían contar historias? En BNI, mire, es que esa es la maravilla de esta metodología, de esta plataforma. A mí cuando me dijeron, no hay límite de cuántas personas usted quiere encontrarse para enseñarle sobre su negocio. Y dije, ¿en serio? Dije, no, hay una limitación, o sea, hay un requisito. Uno a la semana, uno a la semana, pero max, yo le sé, y máximo, no, no hay. Y yo, no puede ser. Ustedes acá, no solamente cuando se encuentran con alguien, ¿sí? Se presentan por primera vez en nuestras reuniones de networking, cuando hacen su presentación semanal o cuando hacen su presentación uno a uno. Esto es una plataforma de entrenamiento que ustedes ya pagaron. ¿Sí? Y les puede salir costosísima si no la aplican. O les puede salir súper regalada si ustedes cogen esto como un entrenamiento. Cada uno a uno, cójanlo como un entrenamiento. Y mire, yo he hecho eso. Y yo dije, aquí este no me entendió. ¿Cómo puedo mejorar? Aquí este no me entendió. Y ya es la práctica y la práctica y la práctica que hace el maestro. Ustedes empiezan a practicar sus unos a unos con la metodología del storytelling y créanme que sus unos a unos van a hacer una cosa completamente diferente. Entonces, por eso BNI es tan fantástico que o sea, está ahí, está al alcance de todos. Simplemente háganlo. Y con ese proceso que BNI nos enseña, de pasar de la visibilidad a la credibilidad profunda a la rentabilidad, ¿sí? A una credibilidad profunda donde aquí que Jairito se conectó, yo también amo a Adri, ¿sí? O sea, eso es mucha credibilidad que uno puede llegar a tener con alguien a partir de unos a unos y a partir de relacionarse bien en BNI. Y ahí ya a partir de eso ustedes han generado empatía, conexión, hablaron claro, hablaron chévere. Fue un momento memorable, quedó ahí metido en un par de neuronas en el cerebro de la otra persona. Esa persona se va a acordar de ustedes de por vida. Yo sigo recibiendo referencias de unos a unos que hice uno a uno hace 2 años, hace 3 años en México. Adri, mira, ¿tú puedes ayudar con esta enfermedad? Claro. Y yo, ¿esta persona quién es? O sea que la recordación yo sí la generé, pero él, no, o él o ella no la generó tanto en mí. Entonces, miren lo importante que es, o sea, las cosas que quedan grabadas en el cerebro, ¿sí? Quedan ahí permanentemente si genera una buena recordación. Eso es lo que yo quiero, o sea, ese es el mensaje principal que yo les quiero dar a ustedes. Va a haber una metodología, pero recuerden que es esa conexión emocional la que va a hacer que la gente se acuerden de ustedes. Y si ustedes encuentran a alguien como un referenciador, ¿sí? Súper poderoso, no un defensor, sino un promotor para ustedes, que conozca su negocio a la perfección, siempre los va a tener aquí, como dicen en inglés los gringos, top of mind. Entonces, ¿en qué otro momento ustedes pueden utilizar esto que van a aprender hoy? Pues vendiendo sus productos y sus servicios, por amor de Dios. Esa es la parte más importante. Cada vez que encuentren un cliente, utilicen la estrategia y cuéntenle en una historia, ¿sí? Así sea cara a cara o así sea en línea. Yo lo he hecho en línea en todo momento y funciona maravilloso. Entonces, hablando un poquito aquí del mensaje de ventas, acuérdense que lo que crea la venta no es el producto o el servicio, lo maravilloso, sino el mensaje que está alrededor de la venta, que debe ser una historia conectada a la emoción. ¿Listo? Porque las emociones, hay un dicho en inglés que es facts tell, stories sell. Los hechos dicen o cuentan, las historias venden. ¿Y es por qué? Porque genera emociones de compra. Tony Robbins lo dice muy claro. Las personas tienen razones, ¿sí? Emocionales para comprar que los justifican con la lógica. Pero siempre la compra es una emoción. Pero si ustedes no tocan esa fibra por medio de su mensaje de ventas, ¿sí? Grave. Y ya cuando ustedes generan esas emociones de compra, ahí ustedes prometen el resultado y es donde el cerebro dice, claro, esto me va a servir, pero ustedes ya generaron una necesidad emocional. Y obviamente, pues que su producto cumpla con la promesa de su mensaje de ventas, ¿no? Eso sí es súper claro. Entonces, historia más mensaje de ventas es la mezcla mágica. Y en BNI tenemos todas estas oportunidades para nosotros practicar. Ahora, es muy importante también para el crecimiento de nuestros capítulos. Todos sabemos que entre más personas estén en nuestro capítulo, pues más personas van a conocer lo que hacemos y más nos van a poder referenciar. Entonces, por favor, utilicen también las historias suyas de BNI
Mi invitación para cuando la gente venga y lo invito, yo lo hago es por medio de una historia, ¿sí? Me salgo un poco del script que hace BNI, pero es que con una historia me queda mucho más fácil explicarte de qué se trata la metodología. Y es más, hago como por ejemplo, estoy hablando aquí ¿con quién? Con Manuel, ¿sí? Entonces con Manuel, Manuel, imagínate, tú eres arquitecto y yo soy médica, tú me vas a conocer también que una vez tú conozcas pacientes me los vas a mandar y una vez yo conozca a alguien que necesita construir, también yo te lo voy a mandar y no hay comisión de por medio. Entonces, contar de qué se trata BNI por medio de una historia también sirve y a mí me ha funcionado muchísimo. En vez de ser como sí, desayuno de networking profesional, la gente empieza a confundirse. Por eso BNI tiene este 3+1 para el crecimiento de los capítulos, pero el +1 es contar historias, siempre contar historias. Este de los tres es lanzar capítulos, crecer capítulos y mantener capítulos, pero el +1 siempre es contar historias. ¿Listo? Entonces, los objetivos para que les quede claro, por favor, anoten esto en sus cuadernos. Generar empatía, lo más importante, ¿sí? Entrar en contacto con las emociones de quien está escuchando su historia. Hacer que se identifique esa persona con su situación. Y ustedes dicen, pero ¿cómo se va a identificar? Porque son emociones humanas. Si ustedes cuentan algo que les dio vergüenza, se van a identificar con la vergüenza del otro. Si ustedes cuentan algo que les dio felicidad, se van a identificar con la felicidad del otro. Y el otro en su cerebro irá a buscar qué emoción le generó vergüenza, qué emoción le generó miedo, qué generación generó felicidad. Y ahí se empieza a generar la conexión y la empatía. Compartan los obstáculos que ustedes tuvieron para lograr sus resultados. ¿Qué tal? Muy Y bien. ¿Y ustedes? yo también muy bien, Javier, ¿cómo van? Chicos, ¿todos van bien conmigo? ¿Sí? ¿Van escuchando? Sí. Perfecto. Entonces, ustedes, compartir sus obstáculos van a hacer que ustedes se muestren como son. ¿Ustedes quiénes son, chicos? ¿Empresarios? ¿Padres? ¿Hijos? ¿Hermanos? Ustedes son seres humanos. Y si ustedes quieren generar empatía y conexión con la otra persona, por favor, conéctense desde este factor humano que es nuestro corazón. Y nosotros solamente al compartir realmente lo que está aquí adentro, generalmente en situaciones de vulnerabilidad, ¿sí? Ahí generamos incluso una conexión muchísimo más grande, como me pasó con Oscar Cardona, ¿sí? Oscar cuando me contó todo eso, pídanle el 1-1 al Oscar Cardona. Van a resultar coacheados, perdón, de Oscar Cardona, porque es que uno dice, oh, por Dios, yo he estado en las mismas, ¿sí? En otra situación, pero en las mismas. Y ahí hay una conexión directa. Mostrar la oportunidad, otro objetivo, ¿no? Mostrar la nueva oportunidad que ustedes encontraron, porque esta nueva oportunidad es generalmente su producto o lo que les llevó a ustedes tener un producto o un servicio, a lo que ustedes en este momento están vendiendo con su empresa. Y obviamente, si ustedes se vuelven muy, muy expertos en esto y más en el mensaje de ventas, ustedes van a empezar a resolver esas objeciones o sea, predeterminadamente. Y ustedes en su historia también resolvieron sus propios problemas. O sea, se puede ver esto desde los dos puntos de vista. Pero siempre una historia ustedes lo van a tener más claro acá. Después de compartir los obstáculos, ustedes muestran cómo resolvieron los obstáculos y las objeciones y muestran el camino hacia el éxito. Entonces, hay una cosa supremamente clave y esto es un tip que les voy a compartir si algunas veces ustedes van a dar alguna conferencia, ¿sí? Y esto yo lo aprendí también de otros conferencistas. El cerebro siempre quiere recibir información, siempre. El cerebro quiere buscar asociaciones. Y como ustedes se dieron cuenta, yo empecé a contarles historias en esta charla y las dejé abiertas. Cuando les dije, se los cuento más adelante, ¿sí? Cuando ustedes hacen esto, digamos que ustedes cuentan una historia muy larga, ¿sí? O en un 1-1 empiezan a contar una historia, ustedes dejan una historia abierta, ¿sí? Hagan de cuenta como si yo les voy a contar así una película y tenemos el tiempo para yo contarles o un chisme. No, el chisme es mejor de entender. Chicos, les tengo un chisme. Imagínense que Teresa llegó ayer y vino con su marido y un momentico, me tengo que ir. Y usted, no, ¿en serio? ¿Me va a dejar así en ascuas? ¿Cómo así que no me va a contar? ¿Sí o no les ha pasado? ¿Sí? Uno dice, no, pero más bien no me diga nada y siga su camino, pero no me deje así.
esa sensación, ustedes pueden aprovechar eso cuando ustedes están haciendo un uno a uno. No de esa manera tan explícita, pero ustedes al comienzo, ustedes empiezan con una historia y dicen, más adelante te cuento. Entonces, el cerebrito, ¿sí? Aquí su cerebro queda abierto, ávido de información, queda como... Y lo que dicen los conferencistas es que en este momento es cuando ustedes pueden introducir información al cerebro de la otra persona de una forma más efectiva. Porque el cerebro está buscando, ¿sí? Está buscando la conclusión, la respuesta. Entonces toda la información entra mucho más fácil, con mayor atención y sin filtro. Entonces, pues ya después ustedes terminan la historia, ¿no? No los dejen en ascuas, que eso es muy cruel. Entonces, ¿cómo contar efectivamente su historia? Entonces aquí vamos ya adelantándonos. Esto yo lo aprendí antes de BNI. Antes de entrar a BNI, yo en mi búsqueda de aprender cómo llevar mi mensaje de una forma más efectiva, me encontré con una compañía que se llama ClickFunnels. El dueño es Russell Branson, muy reconocido porque pues él fue el que sistematizó todos los embudos de venta para que cualquier empresario los pudiera hacer desde su casa sin tener que contratar a nadie para hacer sus propias páginas. Por eso se llama ClickFunnels. Y él cuenta siempre ustedes sí ven, ahí los mismos muñequitos del Technobubble, eso fue lo que él explica. Pero él habla de una estructura para contar la historia y es muy efectiva. Y yo la utilicé y ya les cuento más adelante cómo fue de efectiva. Entonces, es la historia, básicamente es la historia de su origen, de cómo comenzó todo el trayecto que ustedes tienen que contar, explicando que hubo un puente, el puente que yo les expliqué antes, el puente de la Epifanía. Entonces, esto está demostrado, puede conectar con cualquier audiencia. Es el mismo guión que utilizan en Hollywood y en Disney y Netflix, ahora que Netflix está igualito que ellos. Conecta a las personas a nivel emocional. Y mire que cuando ustedes tengan eso, hagan esta tarea. Entonces, tarea número uno, ustedes van a anotar todos los pasos. Y la próxima vez que vean una película, ¿sí? Vayan identificando, que no les pasa a mí como con Oscar. Vayan identificando. Ah, aquí está escribiendo esto. Aquí se trata de esto. O sea, ustedes vayan analizando la película y describan cuáles son todos los pasos que la película utilizó para que ustedes puedan identificarlo y lo van a ver en... Lo más chistoso es que cuando uno ve esta información y uno ve una película y dice, todos hacen exactamente lo mismo, pero las películas son diferentes porque son los detalles, son los que son diferentes, pero la estructura es la misma. Y esto obviamente conecta a las personas con nivel emocional, por eso nos mantienen conectados a una película de 2 horas. Cualquier historia, ojo con ustedes, todas sus historias pueden encajar en este guión, todas. O ustedes pueden tener toda su historia de vida, o su historia de vida con la historia de la empresa, o la historia de un cliente, o la historia de un testimonio. Todas las historias pueden encajar en este guión. Entonces aquí vamos a la estructura de la historia, aquí está en inglés, yo se las voy a explicar. Pero antes de explicárselas y pintárselas, entonces, esta estructura ha sido usada por generaciones enteras en diferentes culturas y sociedades, películas, libros, historias populares y la historia, obviamente, de los héroes. Y es muy importante que tengan en cuenta cuál es esa oportunidad, esa aparición, esa revelación que es la Epifanía. Entonces vamos a la pizarra y vamos paso por paso para contar esto. Yo sé que esto está para 1 hora, no quiero correr tanto, pero sí, bueno, no mentiras, me faltan 20 minutos. Si me paso de pronto 5 o 10 minutos, me perdonan, pero es para no estar corriendo tanto. Si me Sin dan ese problema, sin permiso. problema. Listo. Entonces aquí Nos tenés cautivados, así que está bien, vamos bien. pues terrible yo estar explicando una historia, una capacitación de historias y no tenerlos cautivados. Eso sería muy preocupante. Listo. Entonces, acá ustedes ya ven mi pizarra blanca, ¿cierto? Sí, Listo. Aquí quiero es como verlos a ustedes a todos para verles sus caritas. Galería. Bueno, maravilloso. Anoten, chicos. Primer paso de la estructura de una historia. Entonces, una historia siempre empieza con un antecedente, ¿sí? Entonces, esperen acá, ya. Aquí tenemos una persona que tiene una historia, un antecedente, y esta persona generalmente está pensando en obtener algo, tiene los deseos. Su deseo, aquí voy a poner, ¿sí? Una personita llegando a una cima. Entonces, este en inglés se llama el background o en español los antecedentes.
Los antecedentes de una persona van a permitir contar qué era lo que pasaba antes o quién es esa persona, de dónde viene, su cultura, su estado anterior, cómo fue que empezó, ¿sí? Y acá esa persona tiene deseos. Entonces es muy importante, aquí penté más o menos un deseo externo, que los deseos externos son generalmente cosas materiales que queremos obtener y los deseos internos son emocionales, ¿sí? Internos, que queremos obtener. Sentirnos orgullosos, que se sientan orgullosos nuestros hijos, nuestros padres, hacer un legado, cualquier cosa. Ustedes tienen que describir los deseos externos y los deseos internos. Y si no describen los internos, ahí están empezando a perder la parte de la emocionalidad de su historia. Entonces, eso es muy importante. Paso número uno, antecedentes. Paso número dos, deseos. ¿Listo? Los voy a poner aquí en cuadrito para que vean los pasos bien. Entonces, aquí, generalmente en la historia, cuando la persona quiere lograr algo, siempre se va a encontrar con una pared. Entonces, la pared es generalmente el obstáculo, algo que no los dejó avanzar. Entonces, aquí yo pinto una pared, tan, 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 tan. ¿Listo? Y esa pared que no los dejó avanzar, ¿qué hizo? ¿Qué produjo en ustedes? Que ustedes tuvieran que encontrar una solución. Entonces la solución es la que se llama la epifanía. Epifanía. Y en esa solución generalmente se pinta un bombillito aquí porque es una gran idea, una gran oportunidad, que se vuelve un vehículo. Entonces aquí ustedes como empresarios o como personas buscando una solución, encontraron en su mano y pudieron construir acá uh, un vehículo. ¿Esto sí me quedó como un carro? Creo que no. Pero bueno, no, mentiras. El carro me lo entienden. Y ese vehículo es los que los va a llevar a ustedes por un trayecto, ¿sí? Entonces, ojo con esto. Empezamos con antecedentes, seguimos con deseos, la pared. Este trayecto es importante que ustedes cuenten cómo llegaron a encontrar esa epifanía. Aquí es básicamente donde ustedes cuentan la historia del puente, ¿sí? Yo estaba aquí antes con un conocimiento limitado y aquí empecé a mejorar mi conocimiento. Encontré ese vehículo. ¿Hasta ahí todos bien van conmigo? Vayan pintando sus muñequitos, ¿sí? Que la persona no, las personas no se acuerdan lo que escuchan, pero escribir es muy importante y escribir llega el mensaje al corazón. El quinto paso, ¿sí? Aquí es cuando ustedes dicen, fantástico, pues con esta idea tan maravillosa, que la voy a pintar aquí de amarillo, con este bombillo y con esta idea tan maravillosa, con esta epifanía, pues todos qué hacemos cuando encontramos algo bueno. Es lo más natural del planeta, ¿sí? Tener un plan. Entonces, el plan es, voy a tomar, así como estoy yo con mi nuevo proyecto de bien plantado. Vamos de aquí del punto X al punto y este es el camino que yo creo que tenemos que recorrer. Pero ¿quién me dice, levánteme la mano aquí los empresarios presentes en la sala, cuántas veces sale el plan así como lo planeamos? Pocas ¿Cuántas, veces o nunca. cuántas veces, levanten la mano, cuántas veces sale como no lo planeamos? ¿Sí? Siempre. 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 Forever, forever, forever. Exactamente, pero pues el plan es un comienzo. Entonces ahí vamos al sexto paso, donde se genera un conflicto que generalmente es interno, que hace que ustedes empiecen a ver las situaciones, todo lo que estoy pintando es un abismo, que ustedes vean la situación de una forma diferente, porque el plan no era una línea recta, es una línea muy curva. Y ese conflicto produce aquí dos resultados. Número uno, el séptimo, que ustedes ya resolvieron ese conflicto. ¡Ay, qué maravilla! Con el conflicto yo lo superé, me volví el gran empresario, he podido ayudar a tantas personas, soy una persona feliz y contenta, aquí llegué con mi banderita en el Everest, ¿sí? Pero a la gente no le importa tanto sus logros físicos. A la gente le importa mucho más ustedes en qué persona se transformaron. Quién es ese nuevo yo? Gracias a pasar toda su historia. Entonces, este es el logro, ¿sí? Que miren que esto es un paso
esto es un paso, un requerimiento del Orly, ¿sí? Contar nuestros logros. Pero ¿qué le falta al Orly? La transformación, ¿sí? ¿Quién soy yo gracias a haber hecho todo esto? Entonces yo realmente, yo cuando estructuré mi historia, antes de BNI y llego a BNI a aprender la metodología, yo dije, pues voy a tomar como yo cuento historias y el Orly lo voy a adaptar. Voy a contar diferentes cosas, las redes, los logros, los intereses. Ustedes si se dan cuenta, todo lo que hay en el Orly lo pueden plasmar aquí en estos 8 pasos. Entonces hacen un uno a uno mucho más entretenido, mucho mejor, generando mayor recurso. Rami, hay una reunioncita, cuenta. Yo también estoy en una reunioncita, Elsie. Cuenta para. Pero cuente a todos, cuente. ¿Sí ve? Cuente la historia. Entonces, si tienen claro ya todos los pasos, ¿los anotaron? Estos pasos son supremamente importantes y les quiero mostrar cómo es que realmente Sí, cualquier película encaja. Yo he explicado películas de Marvel, he explicado películas de Disney. Hoy dije, ¿cuál quiero explicar? Avatar, ¿sí? Vámonos a la primera película de Avatar. Súper fácil. Antecedentes. Un soldado, un soldado que tenía los deseos, estaba en la armada, tenía, ¿sí? Ya todo organizado. ¿Y qué pasó? Ese soldado, con todos sus deseos externos y sus deseos internos, ese soldado se encontró con una pared y fue a quedar parapléjico. ¿Y el que encontró en ese trayecto? Pues su hermano se le murió, lo llamaron porque tenía la misma carga genética y él encontró una oportunidad y es adaptarse y adoptar el avatar de su hermano. La epifanía dijo, wow, fantástico, ya tengo mi vehículo para volver a caminar, ya tengo mi vehículo para volver a vivir. Y ahí él estableció el plan que obviamente estaba influenciado por los deseos de la humanidad de querer acabar con el árbol de la vida y acabar con todo el sitio, ¿sí? La tierra madre de la tribu. Y mire que eso no lo llevó por lo que lo quería, porque él atravesar este trayecto en ese plan, y la gran mayoría de la película se trata en esto, de cómo él sale del plan y encuentra ese conflicto que se está dando cuenta que realmente está haciendo una monstruosidad, colaborando para hacer una monstruosidad con el planeta donde están los Navi. Ahí es donde él tuvo que resolver en sí mismo él en quién se iba a convertir. Y él se transformó en una persona completamente diferente y su logro fue salvar al planeta. ¿Sí se dan cuenta de las películas? Todas las películas tienen lo mismo. Si ustedes ponen la película de Iron Man, lo mismo. La película de Capitán América, lo mismo. Todas las películas de romance, lo mismo. Todas las películas tienen esos factores. Entonces, cuando ustedes pueden detectar esto, ¿sí? Aquí lo que yo quiero que ustedes se lleven es que ustedes pueden armar su propia historia. ¿Listo? Ahora les voy a contar aquí los resultados de una historia bien contada. Venga que se me perdieron. A ver, ustedes dónde están, chicos, es que me gusta verlos. Eso. Entonces, los resultados de una historia bien contada. Yo comento pues generalmente, ¿sí? Mis propios resultados para que ustedes salgan de acá inspirados a poner en práctica lo que yo les estoy explicando. Yo antes de BNI, yo me enfrentaba a querer compartir esta información tan valiosa que yo enseño sobre nutrición que revierte enfermedades crónicas degenerativas. Y cuando yo dije, bueno, ¿cómo lo voy a enseñar? Es enseñándolo gratis por internet durante la pandemia a ver quién me copiaba, ¿sí? Pero yo decía, tenía que ser algo, yo no puedo educar esto en una hora, yo me demoraba bastante. Y yo empecé a hacer seminarios durante 10 horas, utilizando, y la única forma que yo pude lograr tener conectada a 1.800 personas durante 40 seminarios, durante 10 horas en seminarios gratis, chicos, fue utilizando historias. ¿Ustedes creen que alguien se puede aguantar 10 horas de seguido en una hora de Zoom todo un sábado si la información no es interesante, si la información no engancha? Entonces ahí fue donde yo me di cuenta del poder realmente de estas historias, porque yo empezaba con una historia y esa historia, ¡fum!, la dejaba abierta al comienzo. Y empecé a contar diferentes historias de cómo funciona el cuerpo humano. Mira, así funciona su corazón, así funciona su sistema inmune, así funciona el cáncer, etcétera, etcétera. Y aquí hay personas que
han estudiado mi contenido, ¿sí? Juan Carlos lo ha estudiado, Glorita lo ha estudiado diferentes personas, Carlos Mora, y saben que ese contenido engancha. Y pues me lo han mostrado a todos mis pacientes. Entonces, esta información, o sea, para lograr tener a gente conectada durante tiempo, esta información engancha. Ahora, ¿qué resultados en BNI? Yo entré a BNI y me puse a poner en práctica esto. Todos sabemos que si queremos recibir una referencia, ¿cuántas tenemos que dar? Dos, ¿cierto? Es lo que enseña la metodología de BNI y no solamente por deseos, sino por estadísticas. Si uno recibe una referencia, recibe dos. Yo les quiero contar y les quiero compartir, y esto es algo, pues sí, ustedes pueden decir, puede ser la línea de negocios de Adriana o algo, pero ya llevo 4 años siguiendo estas estadísticas mías y esto no es coincidencia. Y tampoco es en mi tipo de negocio porque hay tipos de negocio que son más fáciles de referenciar que el mío. Mi tipo de negocio no es el más difícil, por ejemplo, como eh, constructores o, sí, las líneas de negocio que se demoran en recibir una referencia, pero tampoco es el más fácil, porque cuando me referencian a mí están referenciando una persona que puede alterar la vida de otra persona. Entonces realmente no es tan fácil, ¿sí? Tener esa confianza que digan, mira, es que esta doctora realmente te puede ayudar con tu condición de salud. Pero miren lo que ha sucedido, ¿sí? Ah, bueno, esto es otra historia de contactos con directores nacionales, que esto ha sido algo maravilloso. Gracias a hacer BNI o aplicar, yo en conferencias he estado en contacto directo. Esta historia sí se las quiero contar. Esto sucedió en las conferencias, en las convenciones nacionales de México. Y yo le conté a el director nacional de México una buena historia en 3 minutos. Él quedó tan impactado, ¿sí? Que un mes después, Carlos Medina me contactó y me dijo, Adriana, ¿cómo estás? Aquí acordándome de ti. Y yo, bien, las historias funcionan. Dime, Carlos, ¿para qué soy buena? Te tengo dos invitaciones. La primera es que quiero que dictes una capacitación a todo BNI México sobre tu tema. No me invitaron, Juanca, a hablar sobre networking. Me dijo, quiero que hables sobre tu tema de alimentación. Y yo, no, ¿en serio? O sea, ¿a quién no le gustaría que lo invitaran a hablar sobre su tema y sobre su negocio a todo un país de BNI? Levanten la mano a quien le gustaría esa oportunidad. ¿Cuánto vale eso? ¿Cuánto vale eso? ¿Cuánto vale eso, Juanca? Y me dijo, quiero que des la capacitación. Fueron 180 empresarios. De ahí asistieron, me sacaron uno a uno, Le 25. sacaste a tu mamá. Y yo no sé, Amanda, acuérdame si tú me conociste por ese seminario. No sé si fue ahí, o si fue antes o si fue después. Yo te conocí en el Congreso de Puebla, pero después creo que Gloria fue la que me contactó contigo. Entonces Por fue eso Gloria. Pero ah, me de contactó ahí, de esos Adriana. Sí, 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 sí. De ahí fue, pero de esos 25 unos a unos me salieron grandes amigos, personas que me han asesorado en los negocios, pacientes, de todo. Entonces, miren eso, miren una cosa tan básica que ustedes están aplicando hoy y aprendiendo hoy, cómo se puede repercutir. Y la otra invitación fue dar una conferencia a toda una clínica y después eso me llevó a dar otra conferencia en un congreso médico allá en México. Entonces, solamente por saber contar una historia en 3 minutos. Sí. Imagínense, Carlos Medina, cuánta gente no lo asedió durante un congreso de BNI México. Él como es político, ¿sí? Eso es todo el mundo encima de él, guardaespaldas, eso es impresionante. Entonces, eso realmente es muy mágico. Aquí les quiero contar algo, que esas son la nueva historia, que nadie aquí se las he compartido. Imagínense que a mí, gracias a un uno a uno, donde generé mucha recordación, un compañero de BNI de Colombia, no es de Champions, de BNI Colombia, un día, como al mes o mes y medio después de nuestro 1-1, me manda un WhatsApp y me dice, Adri, te acabo de mandar algo que tú debes asistir. Tienes que ir. Y dije, listo, Andrés Sánchez. ¿Qué es? Un webinar sobre economía plateada. Y dije, buenísimo, yo economía plateada he escuchado, pero no sé tanto. El caso es que me metí al webinar. De meterme al webinar, me inscribí a la ruta de acompañamiento de la Cámara de Comercio de Bogotá. De ahí empezaron el acompañamiento, sesiones virtuales, sesiones físicas y en la sesión física, sí, la presencial, todos a presentarse, a hacer su pitch de 2 minutos. Y yo, aquí tenemos la experiencia de BNI de hacer un buen pitch con una buena historia. Y empecé. La gente quedó impactada.
como que, wow, uy, genial, yo quiero saber más, no sé qué, si sé más, empezaron a generarse las alianzas. Siguieron la ruta de acompañamiento 8 semanas completas y en la última, ellos hicieron una actividad de networking y reunieron a 100 empresarios. Todos aprendiendo y practicando, o gente que tiene los clientes de la economía plateada, que son mis mismos clientes, mis mismos pacientes. En esa actividad de networking, yo no sé quién contrataron, pero eso fuera terrible. A mí me estaba dando un infarto yo al ver a tanta desorganización y al ver perder una oportunidad tan valiosa. Entonces yo le dije a la organizadora, por favor, déjame y yo te organizo esto. Déjame hacer una actividad de networking profesional, te la monto en 5 minutos. Y como todos ustedes que han estado en congresos, somos familiares con el speed networking. Pues me puse a hacer el speed networking, se lo monté en 5 minutos y les quiero mostrar estas imágenes, este video. Todo esto, chicos, lo organicé en 5 minutos para 100 personas. Entonces ahí empieza a uno generar credibilidad y a uno generar visibilidad. Les cuento qué pasó después. Aquí esta personita que se ve, la de pelo gris, ¿sí? Es una persona del Banco Popular. Y ellos están súper ansiosos a que yo les dé ya el aviso final de cómo nos vamos a asociar con el Club Plateado del Banco Popular. Ella que se ve allá, como tipo adicional. Después me dijeron, Adriana, quiero que presentes en la reunión final de la ruta de acompañamiento. Fantástico, eso fue el año pasado. Me dieron 10 minutos de exposición para hablar de bien plantado frente a 200 personas. ¿Cuánto no vale eso? Gracias al storytelling y a todo lo que he aprendido en BNI. Después, ¿qué pasó? Este año me llamaron y dijeron, vamos a hacer el lanzamiento del clúster de economía plateada, el clúster número 20 de la Cámara de Comercio de Bogotá. ¿Sí ven ahí un logo familiar? Ustedes no se... En el puro centro y hermoso con blinking. Miren, les cuento algo. Calucé, miren, Keralty. Keralty es aquí Colsanitas, uno de los prestadores de salud más importantes de Colombia. Para las personas que están en Colombia saben quiénes son estas marcas, ¿sí? Porvenir, súper conocido, Seguros Bolívar. Aquí, por ejemplo, está Calucé que viene trabajando décadas en economía plateada. O sea, ustedes no saben, esto parece una bobada, pero que uno lo pongan allá arriba y al centro y no en la esquina de abajo a la derecha, eso significa muchísimo. Como como un referente en economía plateada. No solamente ahí en el lanzamiento estaba el logo, ¿sí? Sino que me invitaron como panelista. Entonces también estuve como panelista hablando con otros empresarios expertos en economía plateada y fui la única que estaba hablando sobre temas de longevidad. Entonces, yo les quería contar esta historia para que vean y en serio se inspiren, chicos, de todo lo que se puede lograr si ustedes, número uno, hoy aprendieron. Para muchos esta es su segunda o tercera conferencia y si no están haciendo storytelling, por favor, siéntense a escribir su historia. Ya les voy a dar los requisitos que tienen que cumplir. Los resultados de una historia bien contada. Después, si ustedes es la primera vez que lo están haciendo, hagan la tarea. Hagan la tarea de identificar los pasos en una película y hagan su propia historia. Empiecen a contar, a practicar estos pasos en todas las conversaciones que ustedes tengan. Solamente la práctica hace al maestro. Les quiero contar acá los resultados, ¿sí? En BNI. Porque, ¿se acuerdan que yo les dije? Una referencia tú recibes. Entonces, si yo he recibido 449 referencias en 4 años, ¿cuántas debí haber yo dado? A ver, ¿quién me da el cálculo? ¿Quién es rápido en matemáticas? Hola, Tengo- hola. 900. Sí, 900 más o menos, ¿cierto? Miren esta sorpresa. Y esto lo saqué del Connect de hoy. Tenaz. Para mí la relación se puso completamente inversa. O sea, si la relación antes era 2-1, ¿sí? 2-1, pues uno podría esperar, o sea, si la relación tiene que ser dos que yo doy una, perdón, yo recibo una referencia y recibo dos, pues por lo menos que se hubiera volado 1-1-1. Pero esto se cambió completamente. Yo doy una referencia y recibo dos. Explíquenme eso. Explíquenme por qué. Carlos, tú que me conoces tanto.
¿Acaso soy fácil de referenciar? No, no tanto, pero tú haces muy claro lo que quieres a través de la historia que cuentas. Eso sí es súper claro que lo haces. Siempre la cuentas, siempre la cambias para hacerla, pues, que sea, pues, que no sea aburrida. Y lo haces con ese tono de voz que tienes increíble y eso hace que realmente todos te capten. Gracias, Carlitos. Y Carlitos me conoces del comienzo de BNI porque los dos empezamos al mismo tiempo Y BNI. Y yo fui de los que aparte, se chupó las 10 horas. y aparte de eso, Adriana es coherente. Está hablando de alimentación saludable. Ella, su familia, sus hijos, todos tienen alimentación saludable. Y eso es muy importante. Eso genera autoridad en la Gracias. materia. Y pienso que todos están Respeto. digamos, coherentes, ustedes con lo que ustedes hacen, ¿no? O sea, si están vendiendo Audi, no están manejando un Toyota. Sí, por ejemplo, les doy ese ejemplo, coherente con lo que ustedes hacen. Pero yo realmente le atribuyo esto, que a mí me parece esto ya muy visible, porque Juanca, yo llevo las estadísticas, yo cada vez que he dado esto, yo he dado estas estadísticas, pero el patrón es igualito, 2-1, nunca ha cambiado. Entonces yo doy una referencia y me dan dos, doy una referencia y me dan dos, ¿sí? Obviamente estoy haciéndolo bien con el poder del uno, que es trayendo visitantes, contando historias, educándome bastante en la metodología y pues haciendo una gran cantidad de unos a unos porque la plataforma no hay límite. Adriana la aprovechó y espero que ustedes la aprovechen también haciendo muchos unos a unos. Que esos son los unos a unos que llevo ahorita en 4 años que llevo. Entonces ahora sí vamos a ver cuál es su historia. Anoten chicos o tomen foto, por favor, porque todos tienen una historia. Entonces estas son las preguntas para su historia. Déjenme, yo dejo de compartir porque es que se me van ustedes. Y a mí no me gusta que ustedes se me vayan. Yo quiero verlos. A ver. Ah, sí, ya los puedo ver ahí, en la pantalla de lado. Listo. Primero, antecedente. Respondan esta pregunta para que a ustedes les quede más fácil contar su historia. ¿Cuál es su antecedente? Que a mí me da un interés personal de tu trayecto o tu historia de transformación. Entonces, aquí yo peleo un poquito con BNI en la metodología en que, y más cuando, por ejemplo, presentan a alguien en la presentación principal, es que yo tengo una tía, un tío, un papá, mis perros, esto, lo otro, aquello. No, sí, chévere. O sea, de pronto podemos buscar empatía porque los dos tenemos perros, ¿sí? O porque los dos tenemos tías. Pero cuénteme a alguien que sea relevante para la historia, ¿sí? Aprovechen porque cada minuto es oro. Entonces, algo que realmente me dé un interés personal para llevarme esa historia. Imagínense una película contando algo nada que ver con la historia. Ustedes quedan con esa historia como esa película, pues entonces, ¿por qué empezaron a contar eso? O sea, ¿qué pasó ahí? Entonces, eso tiene que tener una conexión, una coherencia. Después, cuando ustedes cuenten su antecedente de algo relevante, pues cuenten los deseos externos, ¿sí? Y los deseos están relacionados generalmente con luchas, porque dice, no, es que no tengo plata, entonces pues esa es la plata, no tengo plata, mi deseo es tener plata, ¿sí? Y los deseos internos, falta de autoestima, falta de lo que sea, ¿sí? ¿Ustedes qué querían? No me sentí identificado, no me sentí, usted lo que necesita, ¿sí? Después, las preguntas para lo que sigue las preguntas es, ¿cuál es su pared? ¿Cuál fue el problema que ustedes encontraron que los inició en esa historia relevante para su oyente? ¿Y cuál fue ese trayecto que ustedes recorrieron a través de, ¿sí? Ver ese problema y analizarlo? ¿Y qué los llevó a encontrar esa epifanía? ¿Cuál fue la epifanía que ustedes experimentaron, esa nueva oportunidad que ustedes descubrieron? Y eso es súper importante. ¿Por qué ustedes están haciendo lo que están haciendo? Esa es la pared, pero la epifanía es la oportunidad, lo que va a resolver esa pared. ¿Listo? Tomen foto o vayan anotando. La De- siguiente. de- Adri, devuélvete un toquecito a la anterior para que queden en el grupo de la U de grupal, porfa. Perdona. Dale. Estas preguntas a ustedes les van a ayudar a contestar más fácil su Dale, dale a la siguiente, amiga. Ya. Gracias. Listo. Después, el plan. Cuando ustedes encontraron esa oportunidad, ¿cuál fue el plan que ustedes crearon para lograr su deseo? ¿Sí? Y después de ese plan, el conflicto. ¿Qué conflicto, cuando ustedes empezaron a atravesar ese plan,
¿Qué encontraron en el camino? Porque siempre hay algo, como ya lo vimos. Muy rápido, allá ya la tomaron la foto. Un Después, segundo. ¿cuál fue el logro? Cuando ustedes resolvieron ese conflicto que generalmente llevó a que ustedes, Adri, disculpa, ¿me puedes colocar nuevamente la de 5 y 6? aquí va. Gracias. Y después, cuando ustedes resolvieron ese conflicto, ustedes generalmente lo resolvieron con alguna transformación interna, ¿sí? No fue que es que me llegó más plata o esto, o si les llegó más plata de porque sí, realmente fue una transformación interna, ¿sí? Ley de la atracción, lo que fuera. Pero ¿cuál fue el resultado final que ustedes lograron físico? Pero realmente lo que más importa es la transformación, ¿sí? ¿Qué transformación ustedes experimentaron? Miren el avatar, la transformación es clarísima. Deja de ser humano y se convierte en un Navi. O sea, ¿qué más que eso? Entonces, y en alguien completamente consciente. Y ustedes analicen Avatar 2 y Avatar 3 y todas siguen el mismo, pero con diferentes detalles, con diferentes matices, con diferentes antecedentes, con diferentes logros, con diferentes, pero por eso conectan tanto la historia. Yo les quiero contar y les quiero mostrar mi historia original. Cuando yo la historia de cómo yo escribí mi historia original. Cuando yo recibí esta información, me acuerdo que la tenía tan fresca y estaba esperando a que le atendieran en odontología a mis hijos. Por eso ustedes van a ver esa letra tan torcida. Me senté en esa sillita, ¿sí? Y yo, inspiradísima, voy a escribir mi historia. Y miren todo lo que empecé a escribir. Yo puse aquí los títulos, Backstory, Internal Desire, External Desire, y miren la letra tan chiquita porque solamente tenía una hoja. Y yo empecé a escribir así, soy la cuarta de 5 hijos, mi papi tuvo 2 preinfartos, ¿sí? Me acuerdo como caminando al hospital, yo me preguntaba qué podía hacer para que mi papá pudiera tener, ¿sí? Pudiera sobrevivir este episodio. Esa es mi historia, de que yo a los 6 años vi a mi papá casi morirse de un preinfarto. Y por eso quise ser médica, porque me impactó cómo la medicina lo salvó de un minuto a otro. Entonces empecé aquí ya mis deseos internos. A los 16 años yo estaba decidida que quería ser médica. ¿Y por qué quería ser médica? Y mis deseos externos, ¿sí? Que estuvieran orgullosos de mi papá, de aprender algo para mi papá. Después la pared. ¿Con qué pared me encontré? Que después de todo esto, ¿sí? La pared más grande después de pasar todo esto es que mi mamá le dio artritis reumatoide. Y aquí con mi mamá súper enferma, sabiendo que ella estaba haciendo todo lo que el doctor le decía, el reumatólogo, y todo supremamente mal, encontré la epifanía. ¿Sí ven? Voy aquí en el número 5. Pero miren yo cómo escribí toda mi historia. Se los recomiendo que lo escriban a mano. No lo escriban ustedes en un computador, porque el computador les pierde la conexión emocional. Escríbanlo a mano, papel, pero ustedes empiezan a escribir su historia. O sea, chévere como ustedes escribir su propio libro. Y la epifanía fue encontrar que la alimentación sana a las personas. Que el cambiar la alimentación, mi mamá dejó de tener dolores 10 días. Y aquí, ¿cuál fue el plan? No, pues el plan maravilloso, vamos a implementar esto. Y en el plan me faltó una parte muy importante, fue no profundizar sobre la parte científica. Ahí fue donde yo me encontré sobre un conflicto, porque al no hacerlo 100% bien, me gano yo una obesidad y empiezo yo, un momentico, aquí tengo que empezar a profundizar porque no lo puedo hacer así como tan superficialmente. Y empiezo yo a estudiar con el doctor Colin Campbell, empiezo yo a educar, a traducir la página, una de las páginas de nutrición más importantes en el mundo, empiezo a enseñar esta información y el logro es, pues sí, he enseñado a más de 2.000 personas, he atendido más de 350 pacientes, pero realmente ¿cuál es la transformación de Adriana? ¿Sí? Yo quién soy diferente a la persona que empezó antes, qué entendimiento tengo diferente y qué legado estamos dejando en el planeta Tierra. Entonces miren la transformación, todo lo que me tomó, allá me prestaron otra hojita y el logro. Entonces, ¿sí ven? Es que miren la letra, también me da risa, pero yo saqué esto y se los escaneé aquí para, sí, motivarlos a que ustedes escriban su propia historia. Es supremamente importante. Entonces, aquí después ya la pasé al computador, ¿sí? Identificando los matices claves. ¿Por qué? Porque ustedes la estructura les puede servir para contar un 1 a 1 de 1 hora. Si tienen media hora, lo hacen en media hora. Si tienen 20 minutos, 20. Si tienen 5 o si tienen 1 minuto. Porque ustedes simplemente entonces no toman todo el detalle, sino lo más importante. Cogen algo de acá, cogen algo de acá, cogen algo de acá, acá y terminan una historia. En 20 minutos, en 5 minutos o en 1 minuto de su pitch. ¿Listo? 20 segundos es muy difícil, pero en 20 segundos. Entonces ya ustedes lo pasan y después a practicar. Pónganse a practicar en todas estas interacciones que esta plataforma de BNI nos da tanta maravilla de lograr. ¿Listo?
Entonces, ¿cuál es su historia, chicos? Porque les toca a ustedes empezar a contar su historia. Y quiero que la próxima vez que ustedes hablen conmigo, me digan, Adri, te quiero Tres, contar mi historia. cuatro, tres, cuatro. ¿Listo? Olga tiene una consulta, Adri. Señor, Agarra un Hola, rato. ¿cómo está? Mucho gusto, Olga Lucía Gómez, Cartagena. hola. Recién estrenada, entonces de pronto va a ser un poquito obvia la pregunta que tengo, pero ajá, es que estoy nuevecita en el tema. Adriana, muchas gracias, me encantó todo. Hay una preguntita, tú nos decías que esta estrategia la usáramos en el uno a uno. Toda esa parte que he escuchado también de que armemos el Orly y no sé qué, ¿hay manera de mezclar estas dos estrategias o se escoge una, la otra, hay que Es de que, oiga, como, no mira, sé. si tú ves tu hoja biográfica, ahí está la parte de tus antecedentes. ¿Quién Sí. eres, tus papás, tus hijos? ¿Sí? Tú cuentas el interés. Si tú ves que lo que nadie sabe de mí puede ser parte de tus antecedentes, de tus deseos, obviamente hace parte de la historia de los deseos. Si tú ves los intereses, habilidades, objetivos, ¿sí? Está entre la meta, el plan. O sea, tú puedes realmente, tú haces el Orly. El Orly, yo no estoy diciendo acá, no me lo malinterpreten de que no hagan la metodología de BNI. Tienen que hacer su Orly, tienen que llenar todo, pero ustedes tienen que tener la suficientemente creatividad ya con esta estructura de mi Orly, en qué parte de mi historia va. Porque es que el Orly está contando su historia, ustedes no están creando información nueva, no se están inventando cosas, el Orly es ustedes quienes son. Pero cuéntenme lo entretenido para generarme recordación. No me aburren Sí. diciendo mis habilidades, mis logros. Si te cuento que mi cliente ideal es, si tienes que escuchar de mi cliente esto, para reconocer una referencia para mí. No, cuéntame una historia de tus clientes, de tus testimonios. Cuéntame tú cómo le has cambiado la vida a una empresa, cómo les has cambiado la vida a una persona. Entonces, utilicen todas estas herramientas para transformar sus unos a unos y generar recordación. Porque si ustedes ven a la otra persona durmiendo, o no crean, ¿sí? Uno los ve durmiendo, o ven a la otra persona mirando el celular, ustedes no están siendo suficientemente buenos comunicadores o comunicadores suficientemente buenos. Dale, Adri, gracias. Creo que Marco levantó la mano. No, Marco, o me equivoqué, no. Ok. Adri, si quieres, quita la presentación para que nos veas a todos. Listo, ya. Adri, ¿cuántos años tienes de estar practicando esta hermosa historia? Porque es la historia de las historias que has tenido. Entonces, o sea, porque esto no, ya nos enseñaste, desde la primera no salió bien y has venido, y en esta práctica has venido cada vez es más fácil o más ágil que lo haces. En 5 minutos agarras la cámara de Bogotá y le das vuelta a la reunión con 100 personas. Esto es como ir al gimnasio, es práctica, práctica, práctica y vas cada vez mejorando o sintetizando más o llamando la atención con un golpe o con algo. Entonces, eh, ¿cuántos años llevas haciendo esto, amiga? Desde la pandemia, porque fue desde que empecé a hacer los seminarios de nutrición, desde que yo aprendí esto, desde la pandemia. Entonces hablamos desde el 2000, llevamos 6 años practicando storytelling Ujú. y cada vez funciona mejor, cada vez funciona más. Voy a dar conferencias para la Cámara de Comercio. O sea, ya me van a tomar como conferencista y referente de economía plateada. Y en 3 a 6 meses. Sí, Imagínate. O sea, es que yo cuando cuento estas historias es para ustedes entusiasmarlos y motivarlos. Todo tiene una estrategia, todo tiene una metodología. Networking tiene una metodología muy, muy clara y BNI nos la enseña. Pero si ustedes aprenden esto de storytelling, créanme que pueden cambiar ese ratio y no tienen ya referencias, pero van a recibir el doble por cada una que den. claro. Ese es el aprendizaje principal. Estás complementando la metodología de BNI con lo que tú ya haces. Exactamente, Carlitos. Y esto es muy poderoso. A mí me encantaría que todo el mundo utilizara este poder del storytelling y que se volvieran entretenedores, Sí. porque tenemos que entretener a nuestra audiencia, tenemos que entretener a nuestro público, tenemos que dejar de ser así de técnicos, ¿sí?
Y se los digo a un grupo de empresarios que me he encontrado con mucha gente técnica. Cuéntemelo pasito, o sea, en cristiano, ¿sí? Cuéntemelo bien, o sea, que yo entienda, hombre, porque es que, ¿cómo quieres Parce, que yo hable de ti si no te... parce, hablemos en el barrio, parce. Sí, o sea, hablémonos, en serio, o sea, ¿quieres que yo hable de ti y que hable bien de ti? Pues enséñame de una forma entretenida y que yo me acuerde lo que tú haces. ¿M? Entonces eso es muy importante. Adrián, Adri, mi tocayo. sí. Sí, Tocaya, hola, encantado. Mil gracias por tu presentación, es sumamente valiosa. Y sí, definitivamente, tanto el contenido como el medio del mensaje es vital. Me ha tocado estar en reuniones con clientes y me ha tocado estar en reuniones con BNI, o sea, de BNI tal vez incluso, para hablar algo de lo que estamos más autorizados. Y cuando lleguen a hacer la presentación, la principal incluso la de 30 segundos o 45, dependiendo de cuánto tengan en su capítulo. O sea, la gente, no sé, como que por el hecho de que todavía no han desayunado, se les ve con una energía o con un tono monótono. Y bueno, sí, buenos días, el día de hoy estoy buscando a un muchacho, y ya no se logra por más de que uno pueda tal vez tener una historia apasionante, pues tiene que contarla de manera apasionada. Y si es algo que nos encanta, ¿por qué no inyectarle esa misma energía y no tener miedo a equivocarnos? También porque tal vez a veces nos quedamos enfrascados en el discurso seguro de decir, no, yo voy a explicar lo que hago y el que quiere entender que entiende y el que no, que ver lo que hace, pero tenemos que incomodarnos un poquitito, si queremos de verdad, destacar del medio. Destacar. Y acabas de decir algo muy importante, Adrián. Cuando tú comentas tu historia con emoción, tú experimentas otra vez esa emoción. Y el experimentar esa emoción hace que eso salga esa emoción en la otra persona. Si solamente cuentas hechos, ¿sí? Perdemos el contexto y el contacto emocional. Entonces, ustedes tienen que permitirse experimentar esa emoción. No crean que hay veces que uno se agota de contar la misma historia. A veces yo he tenido días de 3, 4 unos a unos y yo, ay Dios mío, here we go again. Pero nada, otra vez con la Beginning. Sí, y creo que otro punto, digamos, que también Juiciosita, es importante. juiciosita. Y vamos otra vez. A ver, no hay nada de malo en tener un guión, o sea, no hay nada de malo en tener todo preparado, pero pues, ojalá incluso en ese mismo guión ver dónde hacemos las inflexiones, dónde hacemos los cambios de tono, justamente pues para practicar y practicar. Definitivamente, unas cosas que todavía mi esposa hasta la fecha me recalca es cómo mi discurso ha cambiado conforme he ido aumentando mi tiempo en BNI, o sea, y eso es también en parte por la repetición. O sea, ya yo, no sé, el primer año, tal vez, año y resto, yo apuntaba todo y cuando era reunión virtual, yo tenía un cuadrito justamente debajo de la cámara web, entonces yo pasaba leyendo para acomodarme a los segundos, para saber cuál era mi historia y ya ahora la puedo contar de manera orgánica y casi que de improviso. Entonces, pero tenemos que entender que es un proceso y perder el miedo, a intentarlo o a variar es algo que es elemental justamente para salirse de ese molde. Imagínate, Adrián, que cuando yo fui la misma que me propuse porque uno se puede postular a ser conferencista internacional en las convenciones de globales. Cuando yo vi esa oportunidad dije, pues yo, ¿por qué no me postulo? Yo me postulé. A mí nadie me postuló, yo me postulé. Y cuando me dijeron qué tema quiere dar, y le dije storytelling. Me dijo, no, aquí hay una cantidad de gente que va a hacer storytelling. O sea, eso no. Me dijo, necesitamos un tema para directores ejecutivos y directores consultores. Y yo les dije muy honestamente, yo no he sido directora consultora, yo no he sido directora ejecutiva, yo no tengo la ética ni la moral para enseñarles algo. Y me dijeron, Adriana, el voz a voz nos ha dicho que usted es muy visible en Latinoamérica. Entonces, precisamente queremos que nos cuente la historia de cómo una networker raza tiene más visibilidad que directores consultores ejecutivos. Y entonces ellos no me dejaron hablar de storytelling, sino me quisieron que yo les contara la historia de cómo yo lo hice. Y esa charla tiene los pasos de el contar una buena historia, pero contando mi historia.
Entonces, mira lo impactante que es hacer las cosas bien. Diego, Gracias. Sí, justamente complementando al tema que platicaba Adrián, ¿cuál sería como tu recomendación para en el tema de los 30 segundos llamar la atención? Porque se vuelven historias muy cortitas, pero al mismo tiempo pueden despertar un gran interés para empezar a hacer unos a unos. Hay que nos recomiendas. historias corticas. Eso es otra capacitación de otra hora, ¿no? De cómo hacer su pitch semanal. Pero tú puedes en 30 segundos contar una historia con estos mismos pasos, ¿sí? ¿Qué necesidad tenía la persona? ¿Qué deseo? ¿Qué obstáculo? ¿Qué encontró con tu servicio o producto? ¿Sí? ¿Y cuál fue la transformación de la persona? Así, Ok. rápido en 20 segundos. Entonces, diferentes historias, ¿sí? Y ustedes hagan las cosas, no pongan la misma imagen, utilicen tonos diferentes, vístanse de una forma diferente, llamen la atención, ¿sí? Yo me acuerdo una vez que yo he ganado pues varias veces ese galardón de oro, pero una vez yo empecé diciendo, ¡ay, ay, 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 ay! ¡Ay, me duele muchísimo! Y toda la gente quedó así como, ¡oh! ¿Y usted qué le pasó? Carlita se acuerda. Yo, ay, 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 ay. Dije, esas son las personas que se quejan de su Y estómago. Y yo, nosotros nos tocó calificarla. ¿cierto? ¿Te acuerdas? Y otro, y otro era que ponías a sonar un carro de ambulancia que estaba en una emergencia médica y cómo lo resolviste. Sí, o sea, ustedes vuelven directores de una película en ese pitch, ¿sí? Entonces yo tenía una persona parecía embarazada, ¿sí? Y era que tenía distensión abdominal y mi pitch era sobre colon irritable. Entonces si les dicen que parecen embarazadas, pero son pura distensión abdominal, ese es el paciente para mí, ¿sí? Que yo trato colon irritable por medio de la alimentación. Algo así fue el pitch, pero fue algo que la gente quedó como, ¿qué le pasó a Adriana? ¿Sí? Otras dijo, les tengo un chisme, me voy a casar. Y todos, uy, Adrián, ¿cómo es que se va a casar? Ahora, Repite, repite. entonces miren que eso, pues diga, es un chisme, es una historia, ¿sí? Y me voy a casar con el compromiso de eliminar esta enfermedad, algo así. Entonces, vuélvanse Sí. actores poniéndole todos los prompts, ¿no? Entonces, Se te fue el audio, Adri. Se te fue el audio. No sé qué le pasó. No. hola, 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 hola. Ya, ya. ¿Ahí me escuchan? Sí. Sí. Entonces, vuélvanse en actores y vuélvanse directores, ¿no? De cómo ustedes van a contar esa historia. Con colores, música, diferentes cosas. O sea, hay muchas cosas para hacerlo. Tienen la imagen, tienen ustedes el sonido, tienen su background, ¿no? Hay muchas formas de hacerlo. Entonces, ¿quién sigue? ¿Glorita? Por otro lado, pues a mí me encantó todo esto del storytelling por influencia de Adriana, definitivamente. Yo hubiera podido leer libros, tengo libros de storytelling, pero quien me habló a mi corazón para que lo hiciera fue Adriana. Y en el momento en que pasaron, en que yo ya sabía que Adriana tenía que ver con la alimentación saludable, yo dije, ¿yo cómo lo voy a entender? ¿Yo cómo eso lo voy a entender si es medicina? Pues resulta que Adriana tenía grabadas sus clases con pizarra como si yo fuera de kinder y ella me hacía entender las cosas más complejas del cuerpo humano. Entonces yo decía, no, esto es una maravilla. Y después ponía la imagen de todas las alimentos saludables y ya me había vendido la historia, obviamente, porque la explicación fue como para mí, para una persona que no quiere saber de medicina y quiere entenderla y fue así con la pizarra, impresionante. Entonces, pues, esa virtud que tienes de explicarlo con esa sencillez es impresionante, es una educación muy importante. Nadie explica la alimentación saludable, lo cuento como tú, Ay, definitivamente. gracias, Glorita. Gracias, Gita. Muchas, muchas gracias. Y eso que dices me ayuda a complementarle lo que me preguntó Diego. Diego, mira, yo por ejemplo explico como una historia, ¿sí? Cómo funciona la flora intestinal. Entonces, ¿qué es la flora intestinal? Pero, jue madre, con lo que usted está comiendo, ¿cómo daña la flora intestinal? Entonces ahí le pongo la objeción. O sea, como si la flora intestinal fuera el principal carácter. Tú puedes explicar aspectos de tus negocios como si fuera una historia, Claro. ¿sí?
Entonces eso es súper chévere. Por ejemplo, con Carlitos, Carlitos ha puesto pitch súper chévere sobre sus productos de limpieza. Entonces, sobre que la bacteria. Entonces, ¿Cómo se, ustedes, cómo se emborrachan con los químicos? sí, la persona se emborracha con los químicos. Entonces, ustedes pueden ser creativos buscando, ¿sí? Esta relación entre los aspectos de su negocio y armando historias para que se vuelva más entretenido entenderlo. Entonces, ese, por ejemplo, lo que Calitos utiliza, me quedó claro que sus productos no son olorosos, no son tóxicos y yo no me voy a emborrachar si los utilizo lavando el baño. Continúa Amanda. Sigue Amanda. Estaba Hazel. Sí, Hazel va de primero, amiga. Ah, perdón, sí, sí. Hazel. Muchas gracias, Hazel de Costa Rica. Encantada de saludarlos. Y bueno, agradecerle a Adriana esta maravillosa presentación que nos ha compartido. Y precisamente quería decirte que te agradezco de verdad un montón, porque precisamente mi negocio parte o surge de una historia muy, muy crítica que yo viví en mi propia existencia. Y ahí yo digo, no, es que yo tengo que elevar o tengo que hacer de esto, ¿verdad? Un proyecto y darlo a conocer a más personas que posiblemente estén pasando por la misma situación. Entonces me das una gran luz, una gran idea, porque a veces, como es una situación, digamos, yo estoy muy, muy ahora enfocada en el bienestar, de pronto explicar o hacer comprender a la otra persona cuál es mi giro de negocio, a veces no es tan sencillo, ¿verdad? De explicarlo. Pero ahora me das con esta tu presentación y tu experiencia una luz de cómo yo ahora puedo hacerlo. Así es que bueno, y me encantaría un uno a uno, después ahí yo te contacto, pero Claro te que agradezco un montón por esta charla maravillosa. Muchísimas gracias. Claro que sí, yo encantada de hacer unos a unos con ustedes. Y quiero que me hagan un favor todos. Vayan a sus agendas ya y agenden un espacio de un mínimo 1 hora, si pueden 2 horas mejor. Agéndenlo ya ustedes con ustedes para que tengan ese espacio de escribir su historia. Si ustedes no lo agendan, no sucede. No se van a quedar con esta información en el cuaderno. Ustedes tienen que tomar acción sobre esto. Agéndense. El lunes de 2 a 4 voy a escribir mi historia. Créanme que es un primer gran paso para que ustedes puedan sacarle provecho a esto. Súper, gracias Hazel por compartir, Amanda. Ahora sí, Adri, gusto verte, qué gusto escucharte. Y bueno, yo tengo aquí una duda, ves que la historia yo soy la segunda generación, entonces en esta historia podemos empezar con la primera generación para conectar con la emoción y de ahí, ¿cómo le sigo? Ahí Claro, es mi sí. duda. Eso hace parte de tu antecedente, claro que sí. Ok, ok. Bueno, y Total. sí, Qué he lindo, procurado qué hacerlo, pero lindo. todavía no me lo gano a 30 segundos. Tengo que trabajar mucho para los 30 segundos con las historias. Como diría Diego, ¿cómo le haces para hacerlo? Pero creo que es veracidad, es rapidez, ¿verdad? Sí, sí, y ustedes prepárenlo, prepárenlo y díganlo y conténlo. Ustedes lo graban en un audio de WhatsApp y saben cuánto se demora, ¿sí? Y una vez alguien también experto en storytelling hizo un chat. Miren que eso es súper bueno. Y Juanca, si quieres tomar esa iniciativa y me pegas, hizo un chat de storytelling. Y yo era la única juiciosa que ponía algo. Porque en ese chat de storytelling, varias personas compartían. Miren, este es mi pitch de 20 segundos. ¿Qué opinan? Y la gente escuchaba y dice, uy, sí, no, mira, mejórale esto, no sé qué. Pero, o sea, no fueron disciplinados y ese chat se perdió. Pero si quiere tomar una iniciativa, ¿sí? De las personas, los que vayan a aplicar esto, ¿no? No es que si no lo van a aplicar, yo soy la primera que lo regaño. Y digo, entonces, ¿qué aprendió? Pero los que lo vayan a aplicar, y ustedes comparten, mire, ¿cómo les parece este pitch? Es lo suficientemente atractivo y al escuchar los pitch de otros, ustedes también se inspiran, que esa es la ventaja. Si quieren ser estudiosos del storytelling, ¿no? Ahí Wow, ustedes. Excelente, esa está excelente muy buena idea. idea. Muy buena Súper. idea. Entonces los pupilos de Adriana del storytelling, a ver. Listo. No, y genial escuchar sus historias de éxito. Marta, Marco, Gracias, Adriana. Primero que nada, un placer escucharte. Yo también soy nuevo en BNI de alguna manera. Llevo 7 meses, les comparto. Manuel me ha escuchado todavía más tiempo, pero aquí estamos dentro de BNI.
Y me encanta conectar justamente con este tipo de pensamiento porque a pesar de que yo llevo, digamos, 7 meses ya trabajando de manera independiente con el negocio de atracción de talentos, también les cuento un poco, justamente en esta story, Adri, que cuentas, también nuestras historias de vida nos ayudan a terminar haciendo una historia de vida para otro. ¿Por qué? Porque justamente yo estudié teatro de pequeño. En mis unos a uno lo menciono. Y ahora que te escuché, digo, pues muy bien puedo aprovechar ese recurso que tuve, porque muy bien estaba platicando también con Gloria antes de que entraras en em, En la red abierta. en la red abierta, gracias Juan Carlos, que soy psicólogo, pero es fácil comprender la mente del otro, pero comprender la propia y llevarlo a un ámbito profesional y empresarial es muy diferente. Yo, por ejemplo, cuando entré a BNE, yo decía, es que yo no sé vender, yo cómo vendo si yo siempre he estado como del otro lado, ¿no? Trabajándole para alguien más. Pero cuando llego y los escucho y terminándote de escuchar a ti, saber lo que tengo, mis recursos que tengo con el teatro, con el conocer el pensamiento del otro, o sea, me has abierto, mira, así, ¿por qué? Porque justamente conecto con todo esto que tú mencionas y dices, claro, tienes razón, o sea, ¿cuántas historias tengo de los clientes, de los candidatos? O sea, tengo un recurso infinito para aprovechar de ahora en adelante y que con este storytelling que comentas, poder conectar no solamente con el cliente, sino con ustedes, networkers. Entonces, me va a dar gusto, si puedes, Adriana, aprovechando el comercial y el espacio. El día martes justo me toca presentar en mi capítulo. Entonces, yo presento los días martes a las 7 de la mañana. Entonces, están invitados a conocer mi primer storytelling que Adriana me ha abierto así la mente y hacer y repensar mi presentación que tenía preparada y decir, lo voy a hacer aún mejor de lo que tenía Se pensado. te fue el audio Fantástico. al No, final. aquí lo escuchamos. Fantástico, Marco Antonio. Listo. Maravilloso. Muchas Gracias, Adriana, a gracias. Yo ti. también tengo mi presentación principal el miércoles. Entonces, Invítanos, por favor, para seguir escuchándote. ay, maravilloso, súper chévere. BNI Champions el miércoles tenemos sesión, por lo que es Semana Santa. Genial. Listo. Listo. Gracias. Airito. Adri, ¿cómo estás? Un gusto Muy bien. siempre escucharte. Oye, yo quiero contar una infidencia. Cuando yo entré a BNI, a la semana Adriana fue presidenta del capítulo. Y entre todo lo que yo he aprendido, Adriana es mi referente. Oh, Definitivamente, por eso, igual que Juan Carlos, yo amo a Adriana y es un ser muy amado en el capítulo, porque es una persona que entrega mucho y como lo decía ahorita Carlos y Gloria, yo creo que un storytelling sin emoción no es storytelling, ¿cierto, Adri? Yo creo pues, igual no puede ser muy, sí, yo empecé de esta forma, pero la emoción que le pone Adriana a su storytelling, yo creo que muy pocos storytelling que he escuchado lo hacen, ¿no? Entonces, primero que todo. Y lo segundo, como decía Adriana al principio, solo para reforzarlo, no hay competencia en el capítulo, eso es cierto, pero sí hay una competencia y es con la mente y es a quién recuerdan más nuestros miembros del capítulo, ¿no? Esa es la principal competencia que yo siento que hay en el capítulo y somos 65 en mi capítulo, pero cuando 65 se presentan, a quien yo recuerdo. Y Adriana lo logra siempre. Adriana, definitivamente gracias por este momento y de verdad, mucho, mucho, mucho entregas. Muchas gracias. ay, gracias, Jairito. Honor que me haces. Muchas gracias. La admiración es mutua. Qué hermoso. Muchas, muchas gracias. Le dije, me van a hacer sonrojar. A Manuel. Hola, buenas noches. Yo estaba pensando cuando estabas hablando, digamos, en mi storytelling, y es cierto que tenemos que sentarnos a escribirlo, pero yo creo que cada cierto tiempo hay que renovarlo, porque a mí salto un muro, llego a la cima y me sale otro. Salto un muro, me llega llego a la cima y me sale otro. O sea, yo creo que es que o no identifico bien los muros, o es que hay muros por todos sitios. Pero tú Entonces te has es, transformado.
Tú te has transformado en una persona diferente con cada muro. Y entonces hay que localizar esos muros e intentar saltarlos y buscar ese storytelling personal, pero no escribirlo y ya dejarlo ahí, sino cada cierto tiempo renovarlo porque